Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes la convención de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. ¿Qué realmente se va a decidir? Y tenemos como invitado a uno de los grandes hoy líderes del Partido Colorado. Me refiero a la figura del senador nacional, líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez. Muy buenas noches, senador, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco, a través tuyo también a toda la teleaudiencia. Muy buenas noches a Karina, a Maru y a Fernando. Un gusto enorme poder estar por primera vez en el programa de ustedes. Realmente un gran gusto estar hoy con ustedes esta noche. Gracias, senador. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestro invitado también, por supuesto a nuestros compañeros y a la audiencia. Bienvenida, Maru. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, senador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, senador, y a los compañeros también. Hablar del Partido Colorado, sin lugar a dudas, en el ámbito político, es hablar de la gobernabilidad. Querramos o no, el Partido Colorado cumple un rol preponderante, sea en todos los cargos electivos, sea, digamos, en una gobernación, en una intendencia, en el Poder Ejecutivo, en el propio Congreso Nacional. Por tanto, necesariamente tenemos que hablar de lo que acontece dentro de ese partido, dentro de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Muchas veces tenemos percepciones desde fuera como ciudadanos, pero sería importante también enterarnos de qué es lo que acontece en el mismo escenario desde la visión, desde la experiencia y desde el conocimiento de sus propios protagonistas. Y eso es lo que hoy queremos justamente hacer aquí en Visión País. Pero antes, veamos este material que refiere al tema de la convención de la ANR que se realizará el próximo 29 de octubre. El próximo 29 de octubre se realiza la convención de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado y la división desde la percepción ciudadana entre los denominados oficialistas y disidentes es cada vez mayor y aparentemente sin visos de solución. Mientras tanto, los oficialistas como los disidentes ejercen su poder. Los oficialistas en los cargos del Partido Colorado y en el gobierno del Poder Ejecutivo, mientras que el arma más poderosa en términos de ejercicio de poder que tienen los disidentes es en la Cámara de Senadores, conjuntamente en alianza con otros partidos políticos para rechazar los proyectos presentados por el presidente Horacio Cartes al Congreso Nacional. Lo que quedó claro es que el matrimonio de Horacio Cartes con el Partido Colorado ha durado muy poco, menos de lo que podría imaginar algún dirigente colorado pesimista. Ante la división real, actual, entre los principales dirigentes del Partido Colorado, ¿qué se puede esperar como resultado de la convención que se llevará a cabo? ¿Cuál será la verdadera intención de los oficialistas que manifestarán y decidirán en la convención? ¿Qué es lo que realmente se espera que se decida en la convención el próximo 29 de octubre? Porque lo que se dio a conocer la semana pasada, hubo reuniones, vamos a trasladar la pregunta al propio senador nacional Mario Abdo Benítez, de aquel encuentro que al final parece que no fue, digamos, lo esperado en términos de resultado convocado por los oficialistas. Incluso se filtró la información también en el transcurso de la semana pasada de una reunión privada entre el senador nacional Mario Abdo Benítez y el presidente del Partido Colorado, el diputado nacional Pedro Aliana. También trasladaremos esa pregunta a nuestro invitado. Lo cierto y lo concreto es que hasta hoy hay muy pocos
avances, de encontrar algún punto en donde puedan converger antes de esa convención. Pero reitero, insisto, ¿qué realmente se decide en la convención en el sentido de la importancia que va a tener este encuentro para el Partido Colorado, sobre todo ya con vistas al 2018? De ese tema hablaremos. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. ¿Qué se decide en la convención de la ANR el próximo 29 de octubre? Trasladamos la pregunta al senador Mario Abdo. Francisco, por más de que hay varios, el orden del día, tenemos una convención primero extraordinaria para la adecuación de nuestros estatutos al Código Electoral, donde también el último punto de la convención extraordinaria habla de la posibilidad de alianzas, que de hecho está mal planteado porque el Partido Colorado ya tiene hoy la facultad de hacer alianzas, ¿verdad? Quieren cambiar la metodología, quieren delegar la atribución que tiene la convención a la Junta de Gobierno, que es un órgano más fácil de reunirse, más dinámico para hacer una evaluación que va en contra al Código Electoral, al artículo 42, que habla de que todas las alianzas y concertaciones se tienen que hacer a través de las convenciones partidarias. Me permití interrumpirte, sí, solo para aclarar a la audiencia, senador. Entiéndase que en este caso el estatuto del partido debe adecuarse a la ley del Código Electoral, ¿verdad? Por sí, eso está haciendo esa referencia. Digo nomás para que nos siga la audiencia. O sea, sí, están obligados, digamos, ustedes como partido político en adecuar ese estatuto a lo que dice la ley. Así es. Por ejemplo, hay artículos que hoy el estatuto partidario no tiene, por ejemplo, la figura del parlamentario del Mercosur. O sea, que son cuestiones de forma, diríamos, ¿verdad? No tenemos todavía en el estatuto la palabra concertación. Tenemos alianza, pero la vamos a incluir la palabra concertación. Por eso digo, en la convención extraordinaria, el punto realmente de debate, fuera de lo que sería la formalidad de adecuar el estatuto partidario al Código Electoral, sería la posibilidad de delegar la atribución que hoy tienen los convencionales como máxima autoridad del Partido Colorado en analizar y aprobar las alianzas y los protocolos y la forma de alianza, ¿verdad? Lo que se busca es delegar esa atribución que hoy tienen los convencionales a un órgano más dinámico, que es la Junta de Gobierno, que de 1.100 convencionales que tenemos hoy, pasaría, esa atribución se le cedería a la Junta de Gobierno, que es un órgano de 90 miembros de la Junta de Gobierno. Eso sería en la convención extraordinaria, que va a ser un debate interesante, ¿verdad? Pero realmente lo que se debate a profundidad y lo que va a ser el tema de debate, valga la redundancia, este domingo va a ser la reelección presidencial introducida a través de la enmienda, ¿verdad? Que ni siquiera está como en ningún punto del orden del día. Eso se quiere incluir a través de lo que se conoce como asuntos varios, ¿verdad? Ahí se quiere incluir como un punto del orden del día, según lo que escuchamos, lo que ya se manifestó por los convencionales, por los dirigentes, diferentes dirigentes del partido, es el estudio para que el partido tenga una nueva posición con respecto a la reelección vía enmienda. Cuando usted habla, senador, de una nueva posición, entiéndase que hoy hay una posición institucional del Partido Colorado. ¿Cuál es esa posición? El Partido Colorado ya estudió en 2 oportunidades. Esto no es que ya no se debatió, esto ya se debatió en el partido. Porque este tema de buscar la reelección les ocurrió a todos los presidentes en la transición democrática, ¿verdad? Le ocurrió al presidente Guamós y en su momento yo recuerdo que solicitó también dictámenes a varios juristas, incluido el doctor Mendonca, que es un poco el dictamen que hasta hoy se tiene como referencia, que habla de la posibilidad de introducir la enmienda a través, o sea, la reelección a través de la enmienda. Esto ya se vino tratando en varias oportunidades, pero institucionalmente se trató una vez en el periodo del presidente Nicanor y también cuando el presidente Lugo se habló de la posibilidad de que se busque la enmienda y el Partido Colorado tuvo una posición institucional
por unanimidad, donde consideró que la enmienda no era una herramienta constitucional para introducir la figura de la reelección. Eso es una posición vigente, actual, de la Junta de Gobierno, presidida en aquel entonces por hoy la senadora Lilian Samaniego, y donde estaban una gran cantidad de miembros de la Junta de Gobierno que acompañaron esa resolución, que hoy cambiaron de criterio, ¿verdad? Pero el partido hoy tiene una posición oficial, y esa posición oficial es que la enmienda no puede ser, la figura de la reelección no puede ser introducido a través de la enmienda, ¿verdad? Es una posición oficial, por eso digo, tenemos que cambiar la posición oficial que tiene hoy el Partido Colorado. Ahora, puntualmente sobre ese tema, ¿su movimiento político tiene una postura asumida al respecto? Nuestro movimiento, bueno, un movimiento grande, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el senador Galaverna en otro momento, él nunca cuestionó, o sea, él está de acuerdo con que se puede utilizar la enmienda para introducir la figura de la reelección. Hay otro que no. Yo, por ejemplo, desde el inicio de mi carrera política, donde siempre traté de analizar la Constitución, no buscando los defectos de la redacción, donde esa famosa teoría de que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad otra, sino tratando de ser coherentes en la redacción y en el espíritu de la Constitución, siempre defendí la tesis de que es clara para mí el espíritu de la Constitución saliendo de un gobierno como el que salió un gobierno autoritario. La elección, la Convención Nacional Constituyente del 92 se construyó bajo la teoría de la dispersión del poder. Yo siempre defendí la tesis de que la enmienda no es una herramienta para introducir la reelección presidencial, ¿verdad? Y hay varias posiciones, pero todas esas posiciones se acabaron hoy, porque hoy el Congreso, el Senado de la Nación, trató el tema de la enmienda el 25 de agosto, y ahí hubo una mayoría que se trató y se rechazó el tema, y donde todos estamos de acuerdo, por lo menos dentro de nuestro movimiento y en el Senado, quienes votamos en ese sentido, es que la Constitución es demasiado clara, que un tema como este no se puede tratar en menos de un año. Se puede volver a tratar la enmienda después del 25 de agosto del año que viene, ¿verdad? Ahí coincidimos todos, pero la posición con respecto a que la enmienda puede ser un camino para la reelección, hay diferentes posiciones dentro de nuestro movimiento. Ahora, aparte del tema de la enmienda, que va a ser probablemente uno de los temas centrales de debate y de discusión, desde su movimiento, ¿qué otro planteamiento ustedes harían en la convención? Nosotros vamos a proponer en el tema de las alianzas que se mantenga así como está el estatuto, donde la Junta de Gobierno puede analizar las alianzas, y una vez que tenga algo cerrado, por ejemplo, el partido va a negociar, por decir, la vicepresidencia, o va a negociar las listas de senadores, o va a negociar una gobernación en un departamento donde no tenemos posibilidades reales o no estamos tan bien electoralmente, nosotros vamos a pelear para que se quede así como está hoy, porque hoy permite las alianzas electorales el estatuto partidario. Lo único que dice es que uno tiene que primero presentar en la Junta de Gobierno, y una vez que haya una propuesta por parte de la Junta de Gobierno, eso bajar a una convención nacional, a una convención del Partido Colorado, y que los convencionales mantengan esa atribución, que es una de las únicas que tiene, ¿verdad? Porque la convención se reúne una vez cada 2 años, o sea, esa es una atribución que tiene un convencional, que es la autoridad máxima, y nosotros consideramos que esa atribución tiene que seguir teniendo un convencional, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a proponer que se mantenga en términos de la alianza. Estamos de acuerdo en hablar de la posibilidad de hacer alianzas, pero creemos que el mecanismo y el circuito tiene que seguir como está. No podemos esa atribución elevar a la Junta de Gobierno. Y obviamente, antes del tema de la reelección, que como digo, eso se va a incorporar en asuntos varios, está la renovación de los tribunales, tanto electorales como tribunales de conducta del partido, y la designación de 2 síndicos por parte de la convención. Ahí vamos a proponer un sistema de notables, como dicen ellos, pero propuestos por cada movimiento interno. Nosotros queremos proponer
que el Tribunal Electoral Partidario sea un tribunal de consenso que represente a todos los sectores que se ven que vamos a estar en competencia, porque ya el camino interno del Partido Colorado está trazado, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es un tribunal realmente independiente que genere las condiciones mínimas para que el proceso electoral sea transparente, sea justo, tengamos todos garantías y no solamente un movimiento interno. Se ha hecho siempre eso del partido, eso no es una cuestión que nosotros estamos pidiendo ahora, esa es la conducta reiterativa que ha generado resultados favorables en el partido y que haya gente que genere garantías para todos los movimientos dentro del Partido Colorado, tanto en el Tribunal Electoral como en el Tribunal de Conducta, que últimamente se ha convertido en un tribunal totalmente subordinado a un solo movimiento, ¿verdad?, que es al oficialismo. Entonces, si queremos fortalecer institucionalmente al partido, tenemos que entender que este es el primer paso. Esta convención puede ser el primer paso para generar una enorme división o para iniciar un proceso auspicioso para el 2018. Y lo único que pide nuestro movimiento es que se respete un concepto básico de equilibrio dentro de lo que es el concepto republicano y que el Tribunal Electoral Partidario sea un tribunal que nos dé garantía a todos para que la competencia sea sana, se base en propuestas y no en trampas y no en manipulación, que gane el que tiene más votos y que después se pueda unir el Partido Colorado respetando la voluntad popular. En esa misma línea, senador, el encuentro de la semana pasada, el día lunes, precisamente ante la convocatoria de los oficialistas para buscar algún tipo de acuerdo, no se llegó a ningún resultado, por lo menos esperado. ¿Por qué aconteció aquello? No, yo tengo todavía, las conversaciones continúan. Nosotros hemos elevado nuestra propuesta a través de nuestros representantes y bueno, estamos dialogando. Yo tuve la posibilidad de también acudir a una invitación que me hizo el presidente del partido, donde le expuse mi visión, ¿verdad? Y lo importante que sería que esta convención sea una fiesta. No significa que no haya debate. Yo reivindico el debate como algo necesario en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. El debate lo único que puede hacer es enriquecer el gran debate nacional o el debate partidario. A mí me preocuparía un partido con pensamiento único, que no haya debate. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo creo que el partido va a ser dinámico y nuestra democracia se va a fortalecer a través del debate. Que se debata el tema de la reelección no nos preocupa. Que se debata el tema de las alianzas no nos preocupa. Que se debata si existe o no mandato imperativo no nos preocupa. El debate es necesario. Ojalá sea un debate respetuoso, que así como ellos expongan sus puntos de vista, nos den la oportunidad que nosotros también expongamos las razones por las cuales pensamos de tal o cual manera en tal punto y que al término de la convención podamos, que el partido pueda salir fortalecido, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos, que el tribunal sea un tribunal consensuado y que se debata las horas que se quieran debatir. Nosotros no rehuimos en absoluto al debate, creemos que tenemos la razón, creemos que tenemos un itinerario de coherencia y estamos dispuestos a debatir toda nuestra conducta ante las máximas autoridades del partido. Bueno, el tema evidentemente de la convención también habría que instalar, y de esto vamos a retomar con el senador en los próximos bloques, lo que tiene que ver con la disputa del poder, ¿no? Porque es muy natural la disputa que se da dentro de un partido con más de 2.200.000 afiliados, sin lugar a dudas, que son los datos oficiales a los que nosotros pudimos acceder, que la cantidad de afiliados que tiene la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Y reitero, es muy normal la disputa de poder que se pueda dar entre los líderes que van surgiendo dentro del partido. El problema es que cuando esa disputa de alguna manera perjudica cuestiones que hacen a responsabilidades del Estado o que hacen a las responsabilidades del Poder Ejecutivo o que ponen de alguna manera en tela de juicio lo que es el ejercicio democrático dentro de un partido político, sin lugar a dudas, eso tenemos que
tomar como cierta distancia, mirarlo con prudencia, poner en perspectiva y criticar. Esto es lo que queremos hacer en los próximos bloques. Esa disputa de poder que se da, que muchas veces cuando critica, digamos, algún afiliado al Partido Colorado, hoy coyunturalmente dentro de lo que se llama el movimiento disidente respecto al movimiento oficialista, que el oficialismo básicamente pase factura. Esto es lo que hoy tenemos. Y hay ejemplos suficientes que no lo voy a citar por una cuestión de tiempo y porque ustedes como audiencia conocen suficientemente. Brevísima pausa, a la vuelta. ¿Se logrará realmente que ese tribunal esté equilibrado y se logre la credibilidad o que el oficialismo logre la credibilidad de los disidentes? ¿Qué realmente va a acontecer? Porque siempre la convención de los partidos tradicionales, lo que caracteriza a ese tipo de actos es la pasión y no precisamente la razón. Y cuando hay una situación de crisis como la que hoy podemos percibir, evidentemente tenemos el temor de que más prime, digamos, la pasión que la razón. Brevísima pausa. ¿Qué realmente se decide en la convención del próximo 29 de octubre en la ANR? Karina. Bueno, en primer lugar, sería interesante también conocer más a profundidad la identidad del grupo disidente, cuáles son verdaderamente las divergencias que existe hoy con el oficialismo y también cuál es la preocupación principal de la disidencia con relación a la reelección, ¿verdad? Más allá del debate jurídico. ¿Cuál es la preocupación de fondo en términos políticos? La disidencia como tal, ¿cómo divisa un proceso de reelección en la coyuntura y con el oficialismo que nos toca tener hoy en día? Sí, con mucho gusto. Gracias, Karina. Aparte vino hoy de Colorado o de rojo. De rojo, sí. De rojo. De rojo. No, con mucho gusto. Primeramente, me quiero referir a nuestras diferencias. A mi criterio, que soy el líder de este movimiento y que fui quien lideré un proceso electoral para la presidencia del Partido Colorado, ya por esas diferencias que veníamos teniendo con una visión de lo que la democracia y de lo que el país necesita. Nosotros tuvimos una enorme esperanza, más teniendo en cuenta que el presidente electo, el presidente actual, no proviene de la clase política. Y tuvimos una enorme esperanza de que, a pesar de que yo no le acompañé a él en la modificación de los estatutos partidarios, por una cuestión de que yo creo en la militancia, creo que alguien que va a representar a un partido tan importante y con tanta historia como un partido tradicional como el coloradismo, tiene que conocer su doctrina, tiene que conocer a su gente, tiene que conocer su idiosincrasia, tiene que conocer sus principios, pero de igual manera generó una enorme expectativa sobre procesos de transformación que necesita nuestra democracia y que podía liderar justamente una persona no tan apegada a la política tradicional viciosa. Tuvimos mucha esperanza, ¿verdad? Hasta que esa esperanza empezamos a perder en el transcurso del primer año, año y medio, y entonces nuestra propuesta electoral se construyó sobre una visión donde necesitábamos un partido que pueda ser un partido con voz para que se busque un equilibrio entre el Ejecutivo y el partido. O sea, un partido no totalmente subordinado al Ejecutivo. Construyendo una visión de que el Paraguay y nuestra democracia más que nunca necesita fortalecer nuestras instituciones democráticas y nuestras instituciones en general. Yo no veía sano
que el partido esté absolutamente subordinado. Anteriormente se tenía una famosa partido, gobierno, partido y Fuerzas Armadas. Y ese concepto de que el partido, esa mezcla del partido y el Ejecutivo, y que el partido pierda su voz de hacer críticas, de proponer soluciones, de tener autonomía, el partido no puede estar subordinado, el partido no es el gobierno. Entonces eso principalmente quisimos instalar, y esa fue una diferencia que motivó nuestra candidatura autónoma e independiente, buscando sí el apoyo de la mayor cantidad de gente, incluyendo la del presidente, pero yo como líder de un movimiento y siendo senador de la República y teniendo un liderazgo dentro del Partido Colorado, creí importante que el partido recupere su autonomía. Cuando empezó el proceso electoral buscando esa autonomía, como en todo, porque a la gente se le conoce en los momentos, su compromiso con las instituciones en los momentos difíciles, cuando no hay crisis, cuando no hay competencia, uno puede profundizar procesos relativos. Pero cuando empezó y yo veía el ánimo del presidente con un liderazgo muy agresivo, un liderazgo casi buscando el copamiento de los poderes, subordinado. Acá Karina tuvo en la Cámara de Diputados prácticamente una Cámara absolutamente subordinada al Poder Ejecutivo, teniendo un control importante sobre la Corte Suprema de Justicia, un control importante sobre la Fiscalía General de la República. Entonces nos dimos cuenta que aún que estuvimos absolutamente acertados en construir una alternativa dentro del Partido Colorado que genere una garantía a nuestra democracia. Ese es el primer. Y ahí ya podemos analizar todos los vicios. Un presidente que se convirtió, dejó de ser un presidente para convertirse en un jefe de campaña, que utilizó todos los recursos del Estado, las presiones a los fiscales. No quiero hablar tanto de eso porque estamos a 8 días de la convención, que esperemos que sea una convención tranquila, pero porque quiero explicar, porque es importante, porque hay profundas diferencias conceptuales entre mi visión de país y de lo que tiene que ser la política y la visión que yo percibo del liderazgo del presidente Horacio Cartes. Esa fue una motivación principal por la cual iniciamos este proceso de construcción de una alternativa autónoma dentro del partido y la seguimos llevando adelante. Con respecto a la segunda pregunta que me hiciste. El proceso de reelección, ¿cuál es la preocupación? El proceso de la reelección. Independientemente, yo creo que la reelección puede ser una herramienta válida en nuestra democracia. De hecho, soy un convencido de que la Constitución tenemos que revisarla. Ya pasó mucho tiempo, del año 92, se hizo una Constitución tal vez necesaria para la coyuntura histórica que vivía el Paraguay, sobre la teoría, como dije, de la dispersión del poder. Se acordarán que inclusive se puso una cláusula transitoria en contra de una familia, dándonos a entender el espíritu de la dispersión del poder que se construía en ese momento histórico que vivía el Paraguay. Yo creo en que hoy se tiene que analizar la figura de reelección, no para darle la oportunidad al presidente, para darle la oportunidad al pueblo, a que si tiene un gobernante que ha hecho bien las cosas pueda ser capaz de ser reelecto a través del escrutinio público. ¿El cuestionamiento entonces dónde estaría, senador? El cuestionamiento es hacer una reelección a través de la enmienda. Yo le dije al presidente de la República, Francisco y Karina, que el mayor legado que él podía dejarle a nuestra democracia es un gran debate para un nuevo contrato social entre los paraguayos, que es nuestra Constitución Nacional. Yo le dije que al comienzo de su mandato yo consideraba muy importante poder generar consenso entre las fuerzas civiles, la fuerza política, e iniciar un debate para una reforma constitucional que es absolutamente necesaria y que es parte de mi visión de lo que tenemos que hacer en los próximos años en el Paraguay, pero generando consensos mínimos, y en eso tenemos que ver la independencia de la justicia, tenemos que ver la desburocratización del Estado paraguayo para hacerlo más dinámico. Hay muchas cosas que podemos hablar. Somos un país descentralizado y unitario, donde el gobernador es representante del Poder Ejecutivo, pero es electo por el pueblo, una contradicción filosófica clara, ¿verdad? Pero hoy yo veo que la reelección como figura en sí se puede debatir, pero no se puede acomodar
se tiene que debatir dentro del marco constitucional. Y la manera, a mi criterio, donde se tiene que debatir algo tan importante como es la reelección presidencial, la duración de los mandatos, es a través de una reforma constitucional. Esa es mi visión. Y eso lo vine sosteniendo porque muchos dicen Marito le tiene miedo a Cartes. Cartes le tuvo miedo a Lugo, entonces, porque Cartes también tuvo una posición en contra de la enmienda cuando en el gobierno de Lugo se propuso debatir también la reelección y enmienda. No es una cuestión de miedo o no miedo, acá es una cuestión de una postura coherente que yo la vengo sosteniendo desde Nicanor con Lugo y ahora con Cartes. Lo raro es que en una sociedad normal la coherencia se debería premiar, ya es mucho, pero por lo menos respetar, ¿verdad? Acá la coherencia se quiere sancionar. Eso es lo que a mí me preocupa, esa visión de un liderazgo donde la pequeña disidencia de pensamiento, el pensamiento, porque nosotros nos convertimos hoy en un movimiento que se resiste al pensamiento único, ¿verdad? Y eso ya significa prácticamente un acto de guerra hoy para el oficialismo, y eso no puede ser en una democracia donde tenemos que evolucionar. No sé si te contesté, Karina, pero esa es más o menos la visión que nosotros tenemos, ¿verdad? Y las diferencias. Y para terminar tu pregunta, porque creo que es muy importante, yo creo que el Paraguay más que nunca necesita un presidente institucionalista, un estadista, un presidente que entienda el rol. Uno es cuando llega a la presidencia de la República, imagínese el privilegio que le dio, el privilegio y la responsabilidad que tiene. Un presidente es presidente ya de todos los paraguayos. Yo siempre comparo los momentos, ¿verdad? Paraguay, si hay algo que necesita hoy, es un liderazgo que lidere un proceso de fortalecimiento institucional. Paraguay necesita instituciones fuertes, jueces justos, no jueces amigos, instituciones que estén por encima de los momentos coyunturales. Y eso solamente puede hacer una persona que eleva su visión y entiende el rol de presidente, entiende el momento que vive el Paraguay. Y yo creo que ese tipo de liderazgo necesita el Paraguay. Yo incluso, senador, hablaría de la institucionalidad del propio partido en función de gobierno, porque hay grandes temas que tiene que tener la legitimidad del partido. Entiéndase la legitimidad del partido como, por ejemplo, los grandes préstamos de organismos internacionales financieros, porque eso no se baja en el partido, no se trata de construir un consenso que sería en el contexto de la Asociación Nacional Republicana y después plantear y enviar, digamos, al Congreso Nacional. O sea, esa legitimación institucional, por ejemplo, no se da. Y la gran pregunta es por qué. Quiero que me responda a la vuelta de la pausa porque tengo que cumplir con mis anunciantes, pero el Partido Colorado y tampoco los otros partidos que estuvieron en función de gobierno no hicieron eso. Entonces, carecen de esa legitimidad institucional política que en los otros países sí lo hacen. No digo sobre cada tema que probablemente el Ejecutivo tenga que remitir, por ejemplo, al Congreso Nacional o grandes decisiones que tiene que tomar respecto del futuro del país, pero sí de aquellos temas que sin lugar a dudas requiere de un consenso previo como partido para que se pueda tener el apoyo de todos los que básicamente integran ese partido y están ocupando cargos electivos. Brevísima pausa. En el bloque anterior habíamos hablado de esa falta de institucionalidad y legitimidad política. No se discuten los grandes temas dentro del Partido Colorado. Finalmente, por eso, los denominados disidentes siempre tienen una postura cuando el Ejecutivo, por ejemplo, remite algún proyecto de ley al Congreso Nacional con lo que no están de acuerdo, senador Mario. Y fue nuestro reclamo y nuestra propuesta electoral cuando nos candidatamos para presidir el Partido Colorado, justamente que el partido recupere ese debate sobre todo, principalmente las políticas sociales, la desprecarización laboral, sobre la reforma agraria, sobre el endeudamiento, sobre las posiciones doctrinarias que tiene que tener el partido, sobre la visión país que tiene que tener el partido. El partido no, hace tiempo dejó de ser un lugar donde se debatían las políticas públicas, las políticas de Estado.
Eso es absolutamente así, ¿verdad? No se debate hoy en el partido, no hay debate. El partido se reúne para aprobar afiliaciones, no hay un debate. Y no solamente tenemos que ser justos, no ahora, en los últimos años ya, ¿verdad? El partido dejó de tener, perdió esa capacidad de analizar y de generar propuestas y de debatir los temas antes de tratarlos, porque coincido contigo, el partido cada vez que se pueda sobre políticas que hacen a la esencia de la doctrina del partido tiene que tratar de tener una posición única, ¿no? Sin lugar a dudas. Fernando, Maru. ¿quién tiene? Maru, Maru. Voy a aprovechar porque se tocó el tema de la reelección. He sabido que la reelección vía enmienda fue rechazada y que no puede ser tratada aquí a un año que viene, ¿verdad? El tema es, ¿qué pasa si sale de esta convención un mandato para presentar un nuevo proyecto de reelección vía enmienda, pero con varios artículos, no con un solo artículo como fue presentado el anterior? Pero dentro de varios artículos va a estar ese artículo. El tema de la reelección, claro. Y no se puede. Es clara la ley. No se puede. O sea, lo que se va a poder tratar son, por ejemplo, las reelecciones de gobernadores, pero del presidente ya se trató. ¿Esa es la posición que tiene como líder del movimiento Ñetetê? Sí, absolutamente. Y el derecho es Claro. la aplicación de la lógica, ¿verdad? Es Y claro. no podemos alejarnos, no podemos buscar. Esto no se puede refutar seriamente eso. Realmente se trató, el punto principal fue la reelección del presidente y el vicepresidente y se rechazó. Y la Constitución dice, si se trata en alguna o en ambas cámaras, algo así dice la Constitución, en alguna de las cámaras no se podrá tratar por el periodo de un año. Eso es irrefutable, no se puede. Fernando. Bueno, yo igual me permito disentir, senador, en el sentido de que la lógica en este país a veces no es siempre lo que seguimos, pero ojalá que sí, ¿verdad? Y que sigamos avanzando como sociedad en ese sentido. Yo quería pedirle una caracterización de su partido en líneas generales, más allá de su movimiento en sí, teniendo en cuenta la posición de la gente. O sea, el Colorado afiliado al partido, pero que no participa activamente, pero cuando tiene que emitir un voto, cada X cantidad de tiempo lo hace también, en el sentido de los antecedentes más cercanos, más próximos, ¿verdad? Por ejemplo, comenzando en el 2008 y en las elecciones internas, aquel gran escándalo entre Castiglione y Blanca, por ejemplo, que le costó perder las elecciones al partido finalmente en el 2008. La circunstancia en el 2013 donde el partido recurre desesperadamente y se somete a Horacio Cartes para poder encontrar una figura que finalmente pudiera darle chances electorales firmes. El 2015 con las elecciones municipales, donde también sufrió una derrota después de varios periodos aquí en Asunción, por ejemplo. Es decir, ¿cuánto crees que ha aprendido internamente el partido como para hoy en día saber que ya no se puede digitar con tanta facilidad o tomar decisiones en una cúpula y que la gente simplemente va a ir a seguir lo que eventualmente el partido decida allá arriba? Por suerte. Sí, obviamente. Por suerte, porque cada vez que hay un electorado más riguroso, un electorado menos atado al color y que mira más la conducta, que mira más las propuestas, es una evolución positivísima en nuestra democracia. Yo digo, en todos los lugares donde estoy, si el partido no cambia por dentro, nos cambia la gente, nos cambia, ¿verdad? Como ya ocurrió. Ojalá que hayamos aprendido, ¿verdad? En el 2008, para hacer para mí en todo esto, la división del partido del 2008 obviamente causó por la instalación de un fraude electoral, ¿verdad? La gente, cuando un liderazgo se construye a través del dinero o de la estructura y no es el liderazgo que la gente quiere, empezamos a tener estos problemas, el partido empieza a tener estos problemas. Pero para mí, por suerte, porque yo por sobre Colorado soy paraguayo, y cuando hay un electorado cada vez más riguroso, más atento, a mí me conviene como demócrata y creo que eso va a elevar la calidad de nuestra democracia. Entonces, en el 2008 empezó, ¿verdad? Se forzó una situación, hubo una cuestión de que el resultado electoral no fue claro y el partido se dividió y cayó. Y también podemos culpar otras cosas, ¿verdad? Veníamos ya 60 años del poder de manera ininterrumpida, un desgaste natural y hasta yo te diría, con el dolor en el alma, porque soy colorado y yo me creo un buen colorado, la alternancia era una materia pendiente en nuestra democracia. Tenemos que estar acostumbrados a la alternancia en una democracia. Eso un partido tiene que ver como una oportunidad de renovación, ¿verdad? Y de reflexión. El daño
mayor que causó, desde mi punto de vista, la incursión de Horacio Cartes. Vamos a ver la parte negativa y la positiva. La negativa para mí fue que justamente fue como un agente supletorio al Estado paraguayo. Bueno, dejamos de tener Itaipú, Yacyretá, y bueno, ahora tenemos Banco Mambay. Entonces impidió un proceso de renovación. Porque ¿qué pasa cuando un partido tradicional como el partido pierde el poder? En la llanura se renueva el partido. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo el Estado, ya no tengo la estructura, entonces ¿qué tengo que buscar para ganar las elecciones? Los mejores líderes que puedan generar confianza en sus comunidades para generar apoyo económico de la gente, apoyo popular de la gente. Entonces hay una renovación casi por supervivencia que hacen los partidos políticos cuando dejan el poder. Algo a lo que no estaban acostumbrados en el Partido Colorado. Por eso, pero la presencia de él, y lo hago de manera reflexiva, no crítica a la persona, sino que como vino de vuelta una agente supletoria a lo que era la estructura del Estado, prácticamente se oxigenaron las mismas venas que iban a caer y que iban a salir del partido si no fuese por habérseles inyectado de vuelta esa estructura económica que no íbamos a tener en la llanura. Esa es la parte negativa. La parte positiva no podemos negar. Una persona, Horacio, generó una gran atención de mucha gente porque le votaron colorados y no colorados, y el hecho de que él no sea una figura con todo el desgaste que tenía la clase política en general, la gente se prendió sobre su figura y dio posibilidad que en un tiempo récord, ¿verdad? Porque el Partido Colorado, si uno conoce la historia acá en Latinoamérica, los partidos que tuvieron mucho tiempo de hegemonía jamás volvieron al poder tan rápido. Al PRI le cortó 11, 12 años, al Partido Justicialista de la Argentina también creo que 15 años, sin embargo el partido retorna rápidamente al poder, ¿verdad? Y bueno, eso también podemos ver como el lado positivo de la figura de Cartes. Pero en el 2015 se dio ya el resultado de un electorado maduro, unas elecciones de vuelta, donde se construyó un liderazgo, y lo digo con mucho respeto, un liderazgo artificial por las estructuras y por el dinero, donde la gente rechazó, ¿verdad? Y eligió, por suerte, ¿quién puede generar transformación en una sociedad? ¿Un líder impuesto por el dinero, por las estructuras, o un líder genuino? Entonces la salud de la democracia depende de que esos líderes genuinos no pierdan la fe en la posibilidad de tener conquistas electorales, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a perder la fe y la motivación principal o el motor principal de la construcción de la política es el dinero, se resienten esos liderazgos naturales. Y cuando eso pasa la barrera partidaria en una elección nacional, se siente el impacto. Perdimos en Asunción, la mayor derrota histórica en Asunción, por más de 20.000 votos, ¿verdad? Perdimos en Lambaré, porque tuvimos un candidato que estaba totalmente desgastado, y ahí está. Y la gente, los colorados le votaron a Mario Ferreiro en Asunción. Yo me fui y le levanté la mano a Arnaldo Samaniego. Yo gané en Asunción, yo le gané a Aliana en Asunción, ¿verdad? Y hice todo lo que corresponde dentro de lo que es el protocolo partidario, y me fui y me tragué todo y estuve ahí con Horacio y con Arnaldo. Pero la gente, por suerte, no digo por suerte, o sea, la gente cada vez es más madura y ya no le sigue al líder, le sigue a la coherencia. Sobre ese punto, senador, porque usted obviamente no puede despojarse de su investidura, usted es político en el contexto del Partido Colorado. Hoy hay problemas serios por lo que atraviesan miles de nuestros conciudadanos. El tema de la seguridad, el tema de la salud pública, que al final los datos que provee el Poder Ejecutivo no condicen con lo que la gente denuncia públicamente y que no tiene ningún interés político partidario en esas denuncias, porque son gente humilde que tiene que acceder a sus derechos, y el Estado, a través de, en este caso particular, del Poder Ejecutivo, tiene que garantizar esos derechos y les son negados, ¿no? Entonces, aclaro eso porque muchas veces el discurso de un político hay que tomarlo con pinza, porque puede haber algún interés político partidario en ese discurso. Pero acá estamos hablando de denuncias, ¿verdad?, que muchas veces utilizan los medios de comunicación porque no son escuchados por las autoridades. Usted pertenece a ese, digamos, a ese partido del cual no puede despojarse. Entonces, como que la ciudadanía dice: ¿cómo es posible que ellos no puedan entenderse y que en las campañas electorales están juntos, se abrazan, levantan los brazos, etcétera, y que no puedan esas diferencias que tienen, ¿verdad?,
no puedan solucionar en términos de gobernabilidad que puede redituar en beneficio de los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué acontece? La gente ve así como que a usted defendiendo sus intereses y una buena parte de la ciudadanía y solo piensa, digamos, en su liderazgo y en el interés que tiene su movimiento de acceder a un cargo electivo de la presidencia de la República. Y el otro casi como niños caprichosos. Esto es lo que se ve en el escenario. ¿Por qué acontece eso? ¿Es tan complicado, digamos, que puedan ustedes dirimir sus diferencias y pensar en una gobernabilidad y pensar más en la gente? Es una percepción absolutamente injusta y manipulada por medios de comunicación subordinada al líder político de una corriente interna del Partido Colorado. Es probable. Porque si uno analiza todo el proceso democrático para analizar algo que... No hay un presidente que haya tenido más apoyo que este presidente en el Congreso de la Nación. No Sin hay lugar a uno, dudas. no hay uno. Nosotros hemos dicho acá en el programa eso. O sea, eso es algo fácil. ¿Qué proyecto de ley nosotros le rechazamos al Ejecutivo? ¿Qué? De lo significativo, sin lugar a dudas, debemos afirmar y tenemos que ser muy objetivos. Se modificó la Ley de Defensa Nacional, el tema del A favor del Ejecutivo. A favor del Ejecutivo. Yo te digo. A favor del Ejecutivo. Ley de Defensa Nacional, Sí. IRAGRO, Sí. responsabilidad fiscal. Sí, Duplicamos la deuda externa para Sí. darle una atribución, para darle una estructura económica Sí. como nunca tuvo un gobierno y como todo presidente soñaría tener. perfecto. El que tanto se jacta de la ley de acceso a la información pública fue una iniciativa parlamentaria, yo soy uno de los proyectistas, ¿verdad? Le aprobamos todos los préstamos para infraestructura que hay, le aprobamos la ley de asociación público-privada, transformamos la ley 5074, el nuevo régimen de obras públicas que ahora sin límite para endeudar sola y exclusivamente a través del Ejecutivo, o sea, porque ellos pedían eso, porque si no, no había garantía para los grandes inversionistas. Imagínate, en las 5074, las leyes, los que hoy se están por adjudicar tuvieron un solo oferente. O sea, este Ejecutivo, de lo único, si es más o menos honesto, que no se puede quejar, es del apoyo que tuvo del Parlamento, tanto de la Senador. Cámara de Diputados como de senadores. No se puede quejar eso. Ahora, que hay una percepción, yo coincido contigo, Francisco. Por eso hablaba de porque percepción, una percepción que ellos mismos instalan, pero sin ninguna rigurosidad en el análisis. Sin ninguna rigurosidad en el análisis. 30 segundos me queda, Maru. Sí, senador, ¿cuál sería a criterio suyo el déficit principal de la gestión de Horacio Carcel? La gestión. Imagínense, es el presidente que más apoyo tuvo por la Fuerza de Tarea Conjunta, más de 70 millones de dólares invertidos en el área de seguridad y el presidente donde más secuestros hay y donde más se siente la inseguridad. Un departamento como el Amambay prácticamente tomado por el narcotráfico. Ahí hay un estado fallido en el Amambay, ¿verdad? Y todo lo que se vive diariamente con el doble de presupuesto en términos de seguridad. O sea, para mí la gestión, ¿verdad? Ahora, senador, en línea, la proyección, ¿hacia dónde va el Partido Colorado? ¿Hacia dónde va esta disidencia que plantea como un hecho consumado que perdimos la batalla contra el poder económico, el monopolio informativo, el manejo del Estado a criterio de una sola persona? ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es la proyección inmediata de la disidencia en ese contexto? Le voy a limitar al senador en 30 segundos, pero nos comprometemos a tenerle nuevamente en un próximo programa porque se me va el tiempo en contestar la pregunta de... Y a no rendirnos, cariño. Eso fue el inicio. Nosotros hicimos una dura pelea para la construcción de una alternativa y yo creo que el tiempo se va a madurar y se va a consolidar este proceso alternativo dentro del Partido Colorado. Yo tengo fe en que esta semilla que hemos sembrado en momentos difíciles, a 1 año y medio del presidente de la República, contra una enorme estructura, va a dar sus frutos en el futuro cercano. Bien, se me fue el tiempo lastimosamente. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión de lo que nos deja el programa de hoy. Te agradecemos por tu tiempo, senador. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Brevísima pausa. ¿Qué realmente se decide en la convención de la Asociación Nacional Republicana el próximo 29 de octubre? Tantos, pero tantos elementos desarrolló el senador nacional Mario Abdo Benítez, líder, digo bien, Mario Abdo Benítez, líder del movimiento Colorado Añetete. Pero antes queremos presentarles el libro de la semana.
Cien años de soledad es la obra cumbre de la literatura hispanoamericana contemporánea, representante universal del realismo mágico en las letras del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Podés adquirir este libro a tan solo 80.000 guaraníes en el local de Libros para Todos o te lo enviamos a tu casa u oficina en cualquier punto del país. Seguinos en todas las redes sociales. Muchas cuestiones planteó el líder del Movimiento Colorado, Añetete, Fernando. Sin lugar a dudas. Mario Abdo Benítez, hijo, es una figura muy interesante dentro de la estructura actual del Partido Colorado por dos razones principales. Primero, porque él ha sabido desprender su figura personal y particular de la figura de su padre, que recordemos fue uno de los referentes del estronismo. Él ha sabido desprenderse de esa figura y ha sabido sobrellevar eso no solamente desde su discurso o cuando uno le hace una entrevista, sino desde las decisiones que ha planteado en su momento y la proyección que tiene. Y por eso resulta interesante, decía yo, en la estructura hoy del Partido Colorado, que necesita evidentemente de nuevas figuras y nuevos liderazgos que puedan hacer un contrapeso a un sistema altamente conservador. Veremos si efectivamente en la práctica él se comporta de acuerdo al discurso que tiene. No tiene tanta trayectoria política conocida como para poder determinar eso hasta el momento, pero por lo menos se proyecta bastante bien. Maru. Bueno, volvemos a lo mismo. No existen políticas, ¿no? Evidentemente la gestión es un problema que Horacio Cartes no lo sabe manejar y mucho menos dentro del partido, ¿verdad? Eso creo que está a simple vista. Pero bueno, tenemos que debatir, porque debatir es una herramienta que enriquece muchísimo y yo creo que nos hace falta, siempre y cuando se lo realice, ¿verdad?, dentro del respeto. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta convención, esperemos que sea lo mejor para todos y para todos nosotros los colorados, ¿verdad? Karina. Bueno, yo básicamente rescato el espíritu de entender los nuevos tiempos que nos tocan vivir, una ciudadanía mucho más crítica, una ciudadanía mucho menos apegada al fanatismo de un color y que también empieza a exigir mucha más madurez en sus dirigentes, pero me preocupa algunos datos y algunos elementos que planteaba el senador en términos de cómo el poder económico se está instalando por encima incluso de los debates y las definiciones ideológicas que podamos tener. O sea, esperemos que la convención prime un espacio de debate. Es muy saludable que los partidos, sobre todo los partidos tradicionales, den un ejemplo de apertura al debate y la apertura a espacios de consenso y de diseño de líneas de intervención. Pero bueno, me queda la preocupación de ese poder económico que va modificando incluso las prácticas de los partidos tradicionales. Si hay algo que ha caracterizado al Partido Colorado por décadas, durante la dictadura y hasta el año 2008 en que pierde el poder, ha sido un concepto que quedó en nuestro imaginario colectivo y tiene que ver con la unidad granítica dentro del Partido Colorado. Efectivamente, ese concepto sufrió una ruptura importante, tan importante que estuvieron 5 años fuera del Poder Ejecutivo. Hoy está, sin lugar a dudas, en riesgo ese concepto. La unidad dentro del Partido Colorado es casi un ideal que tienen que tratar de alcanzar y probablemente lo que suceda en la convención el próximo 29 va a ser un gran desafío. Y tengamos en cuenta, líderes políticos, esto. Una no te calles. Lograron cambiar autoridades, tumbar, utilizando términos vulgos, a las autoridades también electas dentro de lo que es el gobierno universitario. Los estudiantes secundarios lograron que renuncie una ministra del Poder Ejecutivo. La ciudadanía se está despertando. Tengan cuidado. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país
y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.